Hola, buenas noches a todos, espero que estén bien. Muy buenas noches, estamos esperando que se vayan conectando. Buenas noches a todos. Espero que la estén pasando bien. Vamos a ver si me están escuchando. Sí. Bien, ahí tengo un problema con el micrófono, hay como un sonido medio extraño. Vamos a cambiar. Bueno, a ver si me escuchan ahí. Parece que ya se quitó el audio. El audio, más que el audio, lo que se escuchaba mal. Y vamos a ver aquí comentarios. Vamos a ver aquí. Buenas noches. Dice María Leites. Buenas noches, padre desde Uruguay. Patricia Paguero. Hola, padre. Saludos desde Morelia, Michoacán. Saludos, Patricia, hasta Michoacán. José Ángel Toledo. Saludos. Lili Pinto. Saludos, padre. Amelia de Uruguay. Saludos también. Javier Ernesto Parada, buenas noches, padre David. Uruguay, Canelones, saludos, Javier. Torres Rivero, saludos, padre. Tranlapa, Elvia Castillo, saludos también. Alejandra Oliver, saludos. Edith Aberli, saludos. Muy bien, pues aquí con este nuevo horario, tenemos horario nuevo de México. Teníamos el programa era a las 7, pero como ya cambió una hora, ahora pasó a las 8. Y bueno, pues estamos por aquí. Adelaida Núñez, saludos de Celaya, Guanajuato. Saludos, Adelaida. También está María Aguilar, saludos. Chicos Juárez, saludos. Ariadna González Cortés, saludos también. Mari Carmen Rivas, saludos también, hasta Tanalapa. Buenas noches, saludos para David, saludos también por allá, Chicos Juárez. Bueno, pues vamos hoy a hablar un tema muy importante, que es el tema del pecado. Hemos estado hablando sobre el tema de la cuaresma y se ha hablado de la misericordia, se ha hablado del tema del pecado. Y vamos a hablar del pecado según lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, aquí hay otros saludos. También está Eduarda, Petra Ortiz. Buenas tardes, padre, desde San Pedro Tlequilpan. Cristo Rey Telles. Petra Ortiz Mata, saludos. Elvia, saludos. Carmen, saludos, padre. Muy bien. Y vamos a iniciar nuestro tema. Y después seguimos con los saludos. Vamos a buscar el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo precisamente que conocemos como un salmo penitencial. Salmo 50 o 51. Bien. En algunas lo van a tener como 50, otro como 51, depende del paréntesis. Ok, y bueno, vamos a ir meditándolo y al mismo tiempo un poco reflexionándolo, ¿verdad? Haciendo la oración. Vamos primero a rezarlo y después lo vamos a meditar un poquito, para que sea como una introducción sobre el tema del pecado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí.
por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, pecador, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, e irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero. En lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y a los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios de mi salvación. Anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas. Pues tú no quieres ofrendas ni holocausto, te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido, tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sión por tu buena voluntad, vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, este Salmo 50, ¿no?, que se le atribuye al rey David. Bueno, la mayoría de los salmos se le atribuyen al rey David. Y se habla, ¿verdad? Se habla de que cuando cometió el pecado de adulterio, que él reconoce su pecado, él compone este salmo. Y este salmo pues es como ahora sí, como una confesión. Y esto tiene que ver con el tema del pecado que hoy vamos a ver. Dice: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Entonces, el salmista se reconoce que es pecador, que tiene culpa, y por eso apela al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Ten compasión por tu gran ternura, porque límpiame de mi maldad, o lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y aquí viene el reconocimiento del pecador, porque el problema es esto, cuando nosotros no reconocemos el pecado. Dice: reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente, contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa e irreprochable a tu juicio. Entonces, el salmista reconoce su falta, el salmista reconoce que está haciendo mal. Dice: pecador me concibió mi madre. Entonces, es algo muy interesante. Me gustaría empezar con el tema y voy a ir meditando el Salmo, porque el tema habla de todo lo que refleja el Salmo. El tema nos habla de eso, el pecado. Vamos a ver entonces, los que tengan a lo mejor su catecismo, vamos a ir dando lectura, vamos a ir meditando. Y lo importante es que nos quede un poco claro. Nosotros somos pecadores, pero ¿qué es el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Dice el Evangelio, es el artículo 8, el pecado.
es la misericordia y el pecado. Los que tengan el catecismo de la Iglesia Católica sería el numeral 1846. Dice, el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Jesús nos viene a revelar al Padre. ¿Y quién es el Padre? Su misericordia. ¿Quién es el Padre? La misericordia, la compasión. Dice, el ángel anuncia a José, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, la misma misión de Jesús, el nacimiento de Jesús, tiene una finalidad: salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Cristo va a morir precisamente por los pecadores. Dice, en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice, esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces Cristo derrama su sangre, como dice aquí, para la remisión de los pecados. Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros, dice San Agustín. Dios nos ha creado sin nosotros, pero nos ha querido salvar sin nosotros. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda justicia. Eso lo dice San Juan en su primera carta, capítulo 1, del 8 al 9. Aquel que dice que no tiene pecado, dice, se engaña y la verdad no está en él. Recuerden que el Salmo 51 viene eso, ¿no? El reconocimiento. Acoger la misericordia de Dios, su amor, dice, exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Por eso el sacramento de la penitencia, cuando nosotros nos confesamos, Padre, yo me confieso de mis pecados, me arrepiento de esto. Hay un arrepentimiento, como dice el salmista. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, solo contra ti. Recuerden la parábola del hijo pródigo, también se arrepiente. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo. Trátame como al último de tus servidores. Entonces, la misericordia, acoger la misericordia de Dios, exige que nos arrepintamos, que confesemos nuestras faltas. Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Entonces la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos pecados ocultos, que a veces por vergüenza, que a veces por dejadez no los confesamos? La gracia es lo que debe de hacer, buscar a través de la luz, ¿verdad? De su gracia, nos lleva a ver dónde están esos pecados, para que los confesemos. Dice, como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios mediante su palabra y su espíritu proyecta una luz viva sobre el pecado para darnos cuenta. A veces nosotros no nos damos cuenta de nuestras faltas y necesitamos quizás de un retiro, necesitamos de ir a una misa, necesitamos de un momento de oración para poder entender y decir, yo estoy haciendo las cosas mal. Como dice el salmista, pecador me concibió mi madre. Dice, contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo lo que tú condenas. Entonces necesitamos de esa luz que ilumina nuestras tinieblas para poder entender cuáles son los pecados. Por eso hay que preocuparnos, hermanos, cuando lleguemos a esta conclusión. Yo no me confieso porque yo no tengo pecados. Es muy peligrosa. Porque detrás de eso se puede esconder la soberbia,
se puede esconder el orgullo, la vanagloria, ¿no? Recuerden al fariseo. Gracias, Señor, porque yo soy bueno, porque yo doy limosna, porque yo vengo a la sinagoga a hacer oración, hago muchos ayunos. A veces podemos sentirnos así. ¿De qué me confieso? Yo no tengo pecados. Muy peligroso. Dice, la conversión exige del reconocimiento del pecado y siendo una verificación de la acción del Espíritu, disculpen, ya me está entrando el sueño. Dice, y siendo una verificación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la vida, de la diva, de la dádiva, de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad, de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. Entonces, hermanos, necesitamos pedir al Espíritu Santo. Ilumina, Señor, mis tinieblas. Ilumina, Señor, mi vida interior. ¿Dónde está el pecado? No de una manera escrupulosa, como diciendo lo que hago es pecado y todo lo hago mal. No en ese sentido, sino de una manera profunda, invocar al Espíritu de Dios, que Él ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que saque a luz ese pecado, ¿no? Dice, recibid el Espíritu Santo, así pues en convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia, es decir, pedir el don del Espíritu Santo para que yo pueda conocer mi verdad, pueda tener la capacidad de pensar, ¿no? De tomar conciencia de mis faltas. Pero también está la segunda dádiva. Por medio de este don del Espíritu Santo, recibimos el don de la certeza de la redención. Es decir, reconozco mi pecado, pero también tengo la certeza de que Dios me va a salvar, de que Dios me rescató. Porque hay mucha gente que después de sus pecados se siente que ya no lo merece nada. Recuerden el hijo pródigo, no merezco ser tu hijo, trátame como al último. Y sin embargo el padre, ¿qué hace? Hace una fiesta, mata un becerro gordo y hace una gran fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo perdonó, porque lo amó. Y nosotros tenemos que tener esa certeza. Porque tampoco también sería errado, también sería mal que yo siempre estoy pensando en mi pecado, y ay, es que yo soy pecador, y es que yo no cambio, y es que sí, pero no reconozco la misericordia de Dios. Entonces, tenemos que cuidar eso. Bien, ¿cuál es la definición del pecado? Definición del pecado. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado es una falta contra la razón. O sea, es algo que lo hacemos sin pensar. Es algo que lo hacemos, no utilizamos la razón, no estamos en nuestros 5 sentidos muchas veces. La verdad, la conciencia. Perdón. El pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, porque el pecado nos lleva a la mentira. Recuerden, el autor del pecado es el padre de la mentira, el demonio, el que nos engaña. Entonces el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Yo quiero hacer las cosas bien, pero viene el pecado y me daña esa conciencia. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Recuerdo las palabras, ¿no? del, del hijo pródigo. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Todo pecado es un pecado contra Dios, contra sus mandamientos, pero también contra el prójimo, que puede ser mi esposa, mi esposo, mis hijos, en el trabajo, mis compañeros, ¿no? Yo atento contra Dios y contra mi hermano. Dice el Salmo, contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo.
Entonces, dice también, es falta de amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Entonces, como tengo un apego perverso a ciertos bienes, yo cometo una falta, ¿no? Contra la iglesia, contra Dios, contra el prójimo. Hiere la naturaleza del hombre, se habla del pecado. El pecado hiere la naturaleza del hombre, atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto y un deseo contrario a la ley eterna. Eso lo dice San Agustín. Entonces es un acto y un deseo contra la ley eterna. No quiero cumplir la ley de Dios, ¿no? Se me hacen tontos, se me hacen anacrónicos cumplir los mandamientos. Hoy mucha gente se aparta de Dios por eso, simplemente porque no quiere cumplir los mandamientos. Como dice aquí, es un acto y un deseo contrario a la ley eterna. Eso es el pecado. Dice, el pecado es una ofensa a Dios. Dice el Salmo 51 que acabamos de leer, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí, lo que te desagrada. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Fíjense lo que dice San Agustín, es muy fuerte. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Me amo tanto, soy tan egoísta, soy tan soberbio, que me amo tanto a mí que desprecio a Dios. A Dios no lo necesito en mi vida. Dice, por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Fíjense, Cristo, hacemos como un paralelismo, ¿no? El demonio era una criatura, era un ángel. Y el demonio se llenó tanto de sí, de su soberbia, de su orgullo, que llegó a decir y dice todavía, yo soy Dios. Punto y se acabó, yo soy Dios. Así como cuando hablamos, así como cuando también la serpiente, que es el demonio, le dice, ustedes serán como dioses. Es decir, el pecado es eso, querer ser Dios, ¿sí? Querer ser Dios. Ahora, ¿qué es lo que precipitó a Satanás al haberlo? Su soberbia, ser Dios. Jesucristo fue todo lo contrario. Si el demonio fue desobediente a Dios, y por su soberbia, por su desobediencia, llegó el pecado, bueno, Cristo por su obediencia al Padre hasta morir en la cruz, como dice la carta a los Filipenses, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino pasó por uno de tantos, ¿no? Como un esclavo. Fíjense, ¿no? Dios humilla y se hace hombre y pasa por uno de tantos. Ahora, por otro lado, está también el demonio, que es orgulloso y que cae en el averno por la soberbia. Dice, la pasión, la misericordia de Cristo vence al pecado. En ella es donde este manifiesta mejor su violencia y se multiplica incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes, del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados. Traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente
de la que brota inagotablemente el perdón de nuestros pecados. Cristo saldó nuestras deudas, nuestros saldos, ¿verdad? Y murió por nosotros, rescatándonos, derramando su sangre por nosotros. Bien, la diversidad de pecados. A veces hablamos pecado venial, a veces hablamos pecado mortal. ¿Qué dice el catecismo? Dice, la variedad de pecados es grande. La escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas como fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como yo ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces hay muchos pecados, ¿verdad? Muchos pecados, de cual nosotros tenemos divisiones, hechicerías, odios, discordias, tantas cosas. Y se puede distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se opone por exceso o por defecto, y según los mandamientos que quebranta. Se los puede agrupar también según que se refieren a Dios y al prójimo o a sí mismo. Se les puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamientos, palabra y acción y omisión. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. Entonces, el pecado, hermanos, pues sí, nos aparta de Dios, ¿no? Y como dice aquí, ¿no? La raíz del pecado está en el corazón del hombre y en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. Dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicación, robo, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. En el corazón reside también la caridad, el principio de las obras buenas, puras a la que hiere el pecado. Entonces, la clave está ahí, ¿no? La raíz del pecado está en el corazón del hombre. Y sería muy bueno preguntarnos, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo lo tengo? No necesitaremos un trasplante de corazón, porque el de nosotros está lleno de soberbia, de vanidad, de ira, de lujuria, de tantas cosas que están ahí. Como dice aquí Jesús, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. ¿Cómo está nuestro corazón? Precisamente ahí es donde tenemos que tener en cuenta, tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos. Ahora, ¿cuál es la gravedad del pecado mortal y venial? Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia, la experiencia de los hombres la corrobora. Pecado mortal. ¿Cuáles son las consecuencias o la gravedad del pecado mortal? El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre. Ya no tiene amor, tiene otra cosa. Dice, la caridad del corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza prefieren un bien inferior. Entonces, el pecado nos aparta de Dios, nos aleja totalmente de Dios a través del pecado mortal. Dice, aparta de Dios, que es su fin último, y prefieren un bien inferior. Ahora, el pecado venial. ¿Cuál es la diferencia? El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere.
Entonces el pecado mortal destruye la caridad. En la persona que vive en el pecado ya no ama, ya no siente el amor. El pecado venial dice, deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere, no la lastima. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Entonces, si yo a través del pecado mortal rompí esa relación, ¿cómo logro yo de nuevo esa relación con Dios? Principalmente a través del sacramento de la confesión. Dice Santo Tomás, cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad, por la que estamos ordenados, al fin último, el pecado, por su objeto mismo, tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero sin embargo es contrario al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, tales pecados son veniales. Entonces a veces hay pecados, claro, graves, que repercuten en la vida de los demás. Aquí coloca el adulterio, el homicidio, la blasfemia. Indiscutiblemente esos pecados impactan, ¿no?, en los familiares. Destruye familias esos pecados. Dice, pero para que un pecado mortal se requieren 3 condiciones. ¿Qué condiciones se requiere para que un pecado sea mortal? Porque a veces como que preguntamos, no sé si es mortal o no, si tengo que confesarlo o no tengo que confesarlo. Dice, el pecado, para que sea mortal, 3 condiciones. Dice, es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Entonces, materia grave, que haya materia grave. 2, que se haya cometido en pleno conocimiento. Sé que esto es malo y lo hago. 3, deliberado consentimiento. Nadie me obligó, yo lo hice. La materia grave, ¿a qué se refiere con la materia grave? Dice, es precisada por los 10 mandamientos, según la respuesta que Jesús da al joven rico: no mates, no cometas adulterio. O sea, matar implica pues el arma, no la materia. Dice, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Por ejemplo, un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño, ¿sí? No es lo mismo pegarle a uno de la calle porque me hizo enojar que golpear a mi padre. Entonces, la gravedad va a depender ahí, ¿no? Entonces, hay materia grave. Entonces, por ejemplo, de pronto iba en la calle, se me atravesó un perro y le pegué. Bueno, es una violencia hasta cierto punto, pero no es lo mismo pegarle a un animal. Con esto no queremos decir que tenemos que pegarle a los animales, pero no es lo mismo pegarle a un animal que pegarle a una persona, porque la persona es hija de Dios, porque la persona tiene la imagen de Dios. Entonces, claro, la gravedad, pues ahora sí que depende, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo robar, un ejemplo, no voy a la escuela y no sé, me robé un lapicero, me gustó y ya lo pegué. Un lapicero que no tiene mucho valor, ¿no? Pero no es lo mismo decir, vi la mochila de mi compañero y le quité 100 pesos, 200 reales, le quité. O sea, es diferente, ¿no? La gravedad es más, ahora sí, es más grande.
El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Dice, presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficiente, deliberado, para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Entonces yo tengo conocimiento que matar a una persona es malo, matar a una persona. No, yo tengo conocimiento y yo lo hice plenamente. Yo quería matar a esta persona porque, no sé, me hizo mucho daño en mi juventud o me hizo algún mal, me quiero vengar, ¿no? Y sé que matar es malo, pero es tanto mi rabia, mi odio, que mato a esa otra persona. Entonces, el pecado es un pecado mortal, que yo lo haga de una manera plena, de plena conciencia y entero consentimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando hay ignorancia? Porque yo puedo cometer un pecado y no sé qué es pecado. Dice, la ignorancia involuntaria puede disminuir si por no excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta. Lo mismo de las presiones exteriores y los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por la elección deliberada del mal. Entonces, es eso, ¿no? A veces hay una ignorancia voluntaria. Puede, dice, disminuir si no excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie puede ignorar los principios de la ley. Entonces, por ejemplo, no, ¿qué puede ser? Matar a una persona. Yo, voy en mi carro y atropello a una persona, ¿no? Si yo soy una persona, a lo mejor, un ejemplo, ¿no? No sé, el freno, no sé, había hielo y se patinó y atropellé a esa persona, la maté. Yo no quería matar a esa persona, fue el carro que se le fueron los frenos, fue algo que aconteció, fue un accidente, no era mi intención. Entonces, ahí no hay voluntad, ¿no? Pero, perdón, pero sobre todo cuando se habla de la ignorancia, es cuando yo realmente desconozco que esto que estoy haciendo está mal, ¿no? Hasta que después, no sé, en un retiro, hay gente que luego cuando se confiesa, dice, Padre, yo hacía esto, pero yo no sabía que era pecado. Ahora, después de escuchar un tema, no sé, alguien que predicó, pues me di cuenta que yo estaba haciendo mal. Entonces, hay un pecado, sí, pero hay como le llaman, una ignorancia involuntaria. Dice, eso puede disminuir, ¿sí? Mas no quiere decir que quite la pena. Dice, el pecado más grave es el que se comete por malicia, por la elección deliberada del mal. Entonces yo lo cometo por maldad, porque soy, así como soy una persona mala. Soy una persona mala y hago mal a los demás. Y nadie me obliga, yo disfruto haciendo el mal a los demás. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Esto es importante. Nosotros cometemos pecados mortales por elección propia. No es que Dios me lo colocó el pecado, la tentación, no. Yo mismo cometí el pecado. Dice, entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Algo importante aquí. En, entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia, si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón. O sea, yo tengo que arrepentirme. Yo ya perdí la gracia. Decimos, ya cometí pecado, no estoy en estado de gracia.
tengo que recuperarla. ¿Cómo? A través del arrepentimiento, a través de la confesión de los pecados. Sin embargo, perdón, me adelanté. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Yo puedo elegir el bien libremente o elegir el mal. Cada quien sabe. Dice, sin embargo, aunque podemos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios, porque realmente no sabemos por qué cometió esta falta. No mató a alguien. Bueno, ¿cuáles fueron los motivos? ¿Por maldad? ¿Fue por maldad? ¿O fue por un dolor inmenso? Le mataron a su familia y él en un desquite, en un arranque de ira, mató a la otra persona. Puede ser también eso, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que estar. Ahora, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve, cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento y sin entero consentimiento. Pues a veces cometemos pecados, pero como dice aquí, no hay un entero conocimiento ni un entero consentimiento. No consentí del todo. Sí cometí la falta, pero bueno, luché, me esforcé. No había un consentimiento total. Entonces, ahora, el pecado venial debilita la caridad también. Entraña un efecto desordenado a bienes creados. Impide el progreso del alma en los ejercicios de las virtudes. Porque el pecado venial se mete y va haciendo también su daño, ¿no?, espiritual. Dice, en la práctica del bien moral merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. Puede ser que los pecados mortales los cometemos antes de eso, cometemos muchos pecados veniales, que no resarcimos, que no nos cuidamos, y claro, esto nos lleva a la condenación. Dice San Agustín, terminamos con esto, el hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados se llaman leves, no los consideres poca cosa. Un pecado venial. Si los tienes por tales, cuando los consideres poca cosa, si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de agua llenan un río, muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Entonces, los pequeños pecados veniales, ¿no?, pueden ser como ese cerillo, ese fósforo, que con algo tan pequeño puedo incendiar un bosque y matar animales y matar gente y matar todo el bosque, ¿no? ¿Por qué? Por un solo fósforo tan pequeñito. Entonces, por eso tenemos que dar importancia a los pecados veniales, también tenemos que confesarlos. Bien, vamos a dejarle aquí ya terminamos este tema del pecado. Perdón, me falta un punto. No. Ya terminamos aquí con esto. Bien, hermanos, pues como una conclusión, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Confesarnos. Busquen la confesión. El pecado daña nuestras relaciones familiares. El pecado destruye nuestras vidas. Por eso tenemos que buscar siempre la vida de oración, la confesión frecuente. No sé qué tanto qué tanto te confiesas, pero por lo menos cada 3 meses. No dejar, ya los que puedan hacerlo cada mes, bueno, también. Pero principalmente
cada 3 meses está bien, cada tiempo litúrgico. Ahorita estamos en tiempo de Cuaresma y a punto de celebrar la Semana Santa. Bueno, pues busquen una buena confesión. Bien, vamos a ver aquí algunos mensajes. Por aquí está Norma Ortega. Saludos Gris Márquez, saludos María del Refugio, saludos Zaida, Nati Castillo, saludos Esmeralda, saludos María Teresa Ruiz, saludos Lupe Ortiz, saludos José Ramírez, buenas noches padre desde Cartanal, Nacho, saludos Nacho. Roberto Barrientos, saludos cordiales, que Dios los siga bendiciendo, Pater, gracias, saludos. Chuy Juárez, buenas noches Padre David, gracias por tus enseñanzas, porque por este medio nos permites conectarnos con Dios, cuenta con nuestras oraciones y aprecio, gracias. Teresa Hernández, saludos Padre David, Señor los siga bendiciendo, gracias, saludos. Sofía Violeta Guzmán, saludos también. Manuela Martínez, buenas noches, saludos Padre David, saludos Manuela, Dios te bendiga. Teresa Hernández, saludos. María de Docormo de Asís, buenas noches Padre, saludos hija. Matrimonios Misioneros Montoclar, saludos también. Luz María Castillo, saludos. Rosy Gón, buenas noches Padre, saludos Padre David, Dios le bendiga siempre, gracias. María Medrano, Chuy Juárez, saludos. Rosy Gón, saludos. Ade Gutiérrez, saludos. Saludos Padre David, que Dios lo bendiga y proteja siempre. Magdalena Aguilar, gracias, saludos. María de Lourdes, San Paul Tecate, Herrera, saludos. Magdalena Aguilar, saludos. Pati Ramírez, Erika, están viendo. Almita, saludos. Ime Vázquez, saludos. María Reyes, saludos. Rosy RH, saludos. Guille Martínez, saludos. Fanny Infante, saludos y un abrazo desde Utah, saludos hija Fanny, saludos. Tere Arrieta, saludos también. Bendiciones desde California, saludos. Erika Mendoza, saludos padre desde Tulancingo Hidalgo, saludos también. María Vázquez, saludos, Dios le bendiga, padre desde California, saludos María. Susana Rentería, saludos. María Laura Roldán, saludos. Inés Pereira, saludos. Erika Mendoza, Saúl Trejo, también saludos. Janet, saludos. ¿Quién más está? María Montiel, saludos. Isidra Gutiérrez, bendiciones. Padre David, saludos desde Las Vegas, Nevada. Oremos por la paz del mundo. Saludos hasta Las Vegas. A ver cuándo me invitan ahí a jugar en un casino, no mentira. Carmen Galo, saludos. ¿Quién más está? Isida, saludos. Elna también, saludos. Enedina, buenas noches Padre, bendición. Evelyn, saludos Evelyn, Dios te bendiga. Norma Miriam, también saludos. Saludos también por ahí. ¿Quién más está? Telis Loroño, saludos. Malú, saludos. Saludos Padre David, oremos por la salud de mi hija Marimar, que se recupere pronto con la bendición de Dios. Claro que sí, cuenta con eso, hija. Hola Padre David, saludos de parte de Fernando Cachiris y Dadis de Huahuantla, el chico, saludos por allá. Saludos Padre desde Sangre de Cristo, Hidalgo. Le pido oración por Andrés. Claro que sí, cuenta con eso. Y bueno, parece que ahora sí ya estamos todos. Vamos a ver la parte de abajo. ¿Quién es? Dios le bendiga, Padre David. Saludos desde Tizayuca. Irma Hernández, saludos. Areli, bendiciones, Padre, para usted y todos los oyentes. Mi mamá se siente mal de su presión, pero lo estamos escuchando. Saludos a tu mami, que Dios la bendiga y que la cuide. Yuriani Ramírez, saludos Padre, buenas noches desde Chapingo, Chapingo, saludos. Juana Rivero, saludos. Torres Rivero, saludos Padre por las enseñanzas, bendiciones, gracias también, saludos. Almita Lascano, saludos. Y bueno, saludos a todos, que Dios les bendiga porque ya
Bueno, pues lo esperamos el próximo, no, pero el próximo lunes ya es Semana Santa. No sabemos cómo vamos a estar. Si tenemos tema, yo les mando ahí, porque sería Semana Santa. También tendríamos que terminar, pero si se complica por las celebraciones, por cualquier cosa, yo les mando un mensaje. Pero primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.